Hola a todos, yo soy Daniela Gómez y en el siguiente video quiero hacer un análisis inferencial. Este tema fue tratado en las clases de comprensión y producción de textos 1. Voy a empezar explicando un poco acerca del nivel de lectura inferencial y algunas estrategias para realizarlo. El nivel de lectura inferencial es un proceso mental que requiere de tus competencias interpretativas y deductivas. Las interpretativas, el lector hace generalizaciones, predice fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. Las deductivas, el lector lee entre las líneas, conecta las ideas del texto para obtener conclusiones que no están directamente expresadas. Comprender un texto en el nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que dice el autor, un lector puede entender eso que el autor quiso decir. Esto quiere decir que el autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explícitas en el texto, a través de lo que expresa en su discurso. El autor comunica estas ideas en forma indirecta. El lector, como actor de la comprensión inferencial, debe tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, establecer relaciones entre ellos para finalmente inferir o extraer estas ideas que el autor no plasmó explícitamente, pero que sí quiso comunicar. Estrategias de comprensión relacionadas con las expectativas del lector. Definir cuál es la necesidad que el lector espera satisfacer con la lectura. De acuerdo con esa necesidad, definir cuál debería ser el tipo de texto que debe buscar. Tipo, área de conocimiento, tema, fecha, autores, origen. Leer el título del artículo y pensar qué quisiera encontrar en él, sus necesidades plasmadas en preguntas. Pensar qué información cree que va a encontrar en el artículo. Pensar qué información posee sobre el tema. Leer el artículo y confirmar si lo que el lector predijo coincide o no con su contenido. Después de leer el artículo, seleccionar las ideas que le sirven para satisfacer las necesidades que se plantearon y transcribirlas o componerlas a partir del contenido de la lectura. Bueno, vamos a realizar el análisis inferencial del cuento Las moscas del autor Horacio Quiroga. Este cuento es una obra literaria que es contada a través de un narrador autodiegético, en donde el mismo personaje cuenta su historia creando una relación interesante entre el pasado y el presente. Un narrador autodiegético es el narrador que enuncia el discurso porque vivió la historia como protagonista. Este se encuentra en toda narración del pasado en primera persona. En el desarrollo de este se construyen diversos personajes, quienes a través de sus vivencias dan cuenta de un mensaje que se presenta implícitamente en el texto, el cual aborda principalmente el destino final de todos los seres vivos, brindando una aproximación y ejemplificación de la imposibilidad de escapar de las condiciones naturales y sociales que guían toda la vida del hombre. La historia inicia en un contexto rural, en donde se muestra la transición de la vida a la muerte a través de los árboles, condición que comparte un hombre que agoniza junto a ellos. El narrador claramente da a conocer el inminente final de su existencia. A partir de los relatos de dicha persona se puede percibir sus sentimientos en el momento de esperar la muerte, impotencia de no poder cambiar su destino y finalmente resignación al saber que morirá. En esta parte es una mirada a la realidad humana, donde el hombre resulta ser insignificante frente a todo lo que lo rodea. La anterior situación se asemeja a la que vive el árbol, un ser vivo que yace inmóvil junto al hombre que lo acompaña. De esta manera se puede escribir la primera parte de la historia, en un contexto totalmente natural, característica trascendental para el desarrollo del texto,
lo cual más adelante se relacionará con las moscas y finalmente con la libertad que el personaje puede llegar a experimentar. Esto nos permite intuir que el progreso del relato se hará en un plano de estrecha conexión entre la naturaleza y el ser humano. Esto pone a la expectativa al lector. Ahora bien, el segundo contexto hace referencia a un hospital, en el que intervienen diferentes actores que permiten que el personaje inicial entienda su situación real y comprenda ciertos aspectos que lo han venido acompañando durante su recorrido hacia la muerte, tal y como el zumbido de las moscas, las cuales no representan en sí a un insecto, sino que hacen alusión al llamado de la muerte. Por lo tanto, se puede decir que cumplen el papel de un símbolo dentro de la historia. En la frase "usted no ignora que las moscas verdes olfatean la descomposición de la carne mucho antes de producirse la defusión del sujeto", con esta oración el lector puede establecer la relación que tiene el título con el cuento, ya que hasta este momento aún no se hacía mención de las moscas. Es precisamente este el motivo por el que el título de la presente obra literaria tiene que ver con dichos insectos, los cuales representan el tema principal del texto, la muerte. La parte final muestra la forma como el protagonista efectúa completamente el escape de la realidad traumática y dolorosa en la que se encontraba, ya que pasa a ser un esclavo de las circunstancias a un poseedor de grandiosa libertad, comparada con la inigualable capacidad de volar. Finalmente, el personaje, en el momento de morir, se libera de su situación, entendiendo de esta forma que la muerte no es sinónimo de dolor y desespero, sino que es una transición que permite alcanzar su paz interior. Bueno, este fue el análisis inferencial del cuento Las moscas. Espero les sirva. Gracias.